Gastroprotección. Tenéis que plantearos, sobre todo para el MIR, que muchos pacientes, cuando nos planteamos el hecho de ponerles antiinflamatorios no esteroideos, de ponerles AINES, son pacientes de riesgo para tener gastrolesión por estos fármacos. Y en esos pacientes estamos obligados a dar de manera profiláctica, de manera preventiva, inhibidores de la bomba de protones. ¿Qué grupo de pacientes son aquellos que tenemos que proteger con IVPs antes de ponerles antiinflamatorios? Pues son ancianos. Antes decíamos mayores de 65 años, yo ahora no tengo claro cuál es el límite de la ancianidad, pero desde luego por encima de los 70-75 años a disponérselo a todos. En segundo lugar, pacientes con antecedentes de enfermedad ulcerosa, todo paciente que ya haya tenido una úlcera gástrica o duodenal, si le vais a poner un antiinflamatorio debéis darle omeprazol, debéis darle un IVP. En tercer lugar, pacientes que ya tomen algún tratamiento que sea dañino para el estómago, que sea gastrolesivo. ¿Qué tratamientos incluimos ahí? Pues fundamentalmente dos, corticoides y anticoagulantes. Me da igual humarinas que heparinas. Y en último lugar, los pacientes con enfermedades crónicas y consuntivas. Lo difícil aquí es entender que es una enfermedad crónica y consuntiva. Para el examen vamos a decir que son aquellos pacientes con neoplasias y también pacientes con enfermedades reumatológicas, en las que incluimos el lupus o la artritis reumatoide, ya que son pacientes que están muchas veces de manera concomitante con corticoides y que además tienen largos ciclos de antiinflamatorios. Helicobacter pylori. Helicobacter pylori es un bacilo gram negativo, microaerófilo y curvado. Es una bacteria que vive en el estómago, como dice la gente, y que tiene una característica fundamental, que es que tiene una enzima que es la ureasa. ¿Qué hace la ureasa? Pues la ureasa fracciona la urea. La urea está en la comida, en los alimentos, habitualmente en las proteínas. Y la ureasa de Helicobacter lo que hace es partir esa urea en dos sustancias, en dióxido de carbono, que es un gas y se elimina en el aire expirado, y en amoníaco. El amoníaco es un álcali que es dañino, es tóxico para el estómago. Entonces, ese amoníaco que se produce por la ureasa del Helicobacter pylori daña a las paredes del estómago, produce gastritis. Así que todos los pacientes que están infectados o colonizados por Helicobacter pylori tienen gastritis. ¿Existe, por lo tanto, el portador sano de Helicobacter pylori? No. El 100% están enfermos. ¿Qué tienen? Gastritis. En cambio, esto lo pregunta mucho en el examen, lo más normal es que a pesar de que yo tenga un Helicobacter y de que a pesar de que yo tenga gastritis, clínicamente, ¿cómo voy a estar? Asintomático. Entonces, ¿existe el portador asintomático de Helicobacter pylori? Sí, la inmensa mayoría. Así que tenéis que tener claro, portadores sanos, ninguno, portadores asintomáticos, la mayoría. ¿De qué patologías podemos responsabilizar a esta bacteria? ¿De qué tiene la culpa? Pues de varias cosas. Ser responsable de la úlcera, tanto gástrica como duodenal. Como acabamos de decir, produce gastritis. Una gastritis que cuando uno se infecta suele ser aguda, que con el tiempo evoluciona a crónica y que en las fases más avanzadas suele ser una gastritis atrófica, porque se produce una atrofia de toda la mucosa del estómago. ¿Qué más produce? Dispepsia. Dispepsia de tipo no ulceroso. Tumores. ¿Con qué tumor se asocia fundamentalmente? Con el linfoma no Hodgkin de bajo grado de tipo MAL. Y es una asociación directa, de tal manera que curamos un cáncer, curamos un linfoma, dando antibióticos contra una bacteria. Y luego se ha relacionado con el adenocarcinoma gástrico. Pero ojo, aquí la relación no es directa, como en el caso del linfoma. No es que si tienes Helicobacter vayas a tener adenocarcinoma gástrico, eso no es así. En el caso del adenocarcinoma gástrico, el Helicobacter se considera simplemente un factor de riesgo más, entre los otros múltiples que existen en la sociedad en la que vivimos. Por ejemplo, consumo de ahumados, por ejemplo, antecedentes familiares. Si mi padre ha tenido un cáncer gástrico, yo tengo más posibilidades de tenerlo que el resto de la población. Entonces tenéis que tener claro que con lo que respecta al adenocarcinoma gástrico, al ser simplemente un factor más de riesgo, solo vamos a erradicar a aquellos pacientes que tengan antecedentes familiares de cáncer gástrico. Si no, no hay por qué erradicar. Las patologías con las que se relaciona la bacteria, las que acabamos de decir, el lupus, la gastritis, la dispepsia, el linfoma, son indicación de erradicación. Todo paciente que tenga un Helicobacter positivo y además una úlcera o una gastritis o una dispepsia o un linfoma no Hodgkin o un familiar de primer grado con adenocarcinoma gástrico debéis erradicarlo. En el resto de casos no está indicada la erradicación.
no se indica la erradicación universal. Yo, si tengo un Helicobacter y estoy asintomática, no tenéis que darme fármacos para erradicarme. ¿Por qué no se erradica todo el mundo? Pues porque la reinfección es la norma. Tú tratas a un paciente con Helicobacter y a los meses vuelve a tenerlo. Lo habitual es la reinfección, así que salvo que ese Helicobacter esté condicionando un problema clínico asociado, no debéis erradicarlas. Una enfermera a este respecto os puso una pregunta en la que os planteaban como una posible indicación de erradicación la exigencia por parte del paciente. Es decir, que venga el paciente a la consulta y diga: yo tengo Helicobacter y quiero que usted me lo trate. En ese caso sí que tenéis que erradicarlas. ¿Por qué? ¿El paciente está sano? No. ¿Qué va a tener como mínimo? Gastritis, porque esa la tienen todos. ¿Está asintomático? Sí, pero no está sano. Así que si él lo exige, aunque le va a dar igual porque se reinfectará a los meses, sí que es una indicación de erradicación. Es una indicación muy atípica, pero en caso de que os la pongan en el examen tenéis que contestar que sí que es una indicación de erradicación. Tenéis que tener claro además que para poder erradicar a un paciente, para poder tratarlo, tenéis que haberlo diagnosticado antes. Es obligado realizar un diagnóstico de Helicobacter pylori previo al tratamiento. ¿Qué técnicas diagnósticas tenemos? Pues tenemos varias. Las dividimos en dos grupos: invasivas y no invasivas. ¿Qué significa esto de la invasividad o no invasividad? Pues significa si tenemos que hacer endoscopia o no. Una prueba invasiva es aquella que para hacerla yo tengo que hacer una endoscopia. Una prueba no invasiva es la que no requiere la realización de una endoscopia. Dentro de las pruebas invasivas hay tres: el test de la ureasa, la histología OGM-EMSA y el cultivo. Y dentro de las no invasivas, pues tenemos el test del aliento, la más conocida de todas, los antígenos fecales y la serología. La serología no se utiliza en la práctica clínica. ¿Por qué? La idea es buena. El que se le ocurrió esa técnica dijo: si yo tengo anticuerpos contra el virus T, tengo virus T. Si yo tengo anticuerpos contra el VIH, tengo VIH. Pues si yo tengo anticuerpos contra el Helicobacter pylori, pues lógicamente tengo Helicobacter pylori. Y eso es verdad. Pero ¿cuál es el problema? En el contexto del Helicobacter no solo nos interesa diagnosticarle, sino nos interesa casi más, bajo mi punto de vista, es ver si después del tratamiento desaparece o no. Entonces, en el caso de la serología, en esta última parte no es útil. Pues sí que te sirve para saber que el paciente lo tiene, pero una vez que lo tratas, aunque el paciente se cure, los anticuerpos tardan en desaparecer de la sangre hasta 6 meses. Por lo tanto, es un tiempo inaceptable. Tú no puedes tratar a un enfermo hoy y decirle que venga con un resultado dentro de medio año. Así que en la práctica clínica no usamos la serología por el tiempo que tardan en lavarse los anticuerpos de la sangre. Se usa habitualmente en los ensayos clínicos. Los antígenos fecales no tienen aplicación en adultos, solo se utilizan en niños. Así que realmente test que usemos para el diagnóstico en la vida diaria son la ureasa, la histología OGM-EMSA, el cultivo y el test del aliento. La ureasa, bueno, en general todos los test invasivos se basan en la realización de una endoscopia cogiendo una muestra de mucosa gástrica. La muestra de mucosa gástrica tenéis que tener claro que hay que cogerla del antro, porque es la parte del estómago donde hay mayor concentración de Helicobacter. Así que si os preguntan dónde biopsiaríais para buscar un Helicobacter, tenéis que tenerlo claro: antro-duodenal. Y siempre tenéis que evitar las zonas de atrofia o las zonas que parecen metaplásicas. ¿Por qué? Porque el Helicobacter provoca atrofia. El Helicobacter llega a la mucosa gástrica, se asienta sobre ella, provoca gastritis y finalmente atrofia la mucosa. Pero cuando atrofia la mucosa, él se va. Él dice: esto está atrofiado, y huye de la zona atrófica. Entonces, la atrofia es un claro signo de que el Helicobacter pylori estuvo allí, pero ya no está. Así que nunca cojáis muestras de zonas atróficas, debéis cogerlo de las zonas que están al lado de la atrofia. Así que haciéndolo bien, deberíamos coger las muestras del antro, evitando la atrofia y la metaplasia. Desde la ureasa, con esa muestra que tú coges, lo que es un test colorimétrico, tú lo metes en un sistema, que es un colorcito amarillo, tú dejas ahí la muestra, y si cambia a rojo, es que hay ureasa. Esta prueba no mide realmente la presencia o no de Helicobacter, lo que mide es la presencia o no de ureasa. Así que es un test de diagnóstico indirecto, que eso alguna vez también os lo han preguntado en el examen. La histología OGM-EMSA es muy sencillo: tú coges la muestra y esa muestra la envías a anatomía patológica y el patólogo lo fija, lo pone colorante, lo ve al microscopio y te dice si hay o no hay Helicobacter. Esa es directa, porque tú realmente lo que estás diagnosticando es la presencia o no de la bacteria, no lo haces como lo hacíamos en la prueba anterior a través de la ureasa.
Y el cultivo es una prueba útil, pero es una prueba muy lenta. Cultivar el Helicobacter pylori son semanas. Pues esta prueba únicamente la utilizamos cuando queremos el antibiograma, cuando yo quiero saber exactamente a qué antibiótico es sensible la bacteria. En cuanto al test del aliento, tiene una gran ventaja, que es que no requiere hacer endoscopia. Entonces, la prueba es muy sencilla. Lo que hacemos a los pacientes es darles urea, bebida, pero una urea un poquito especial, porque el carbono de esa urea lo damos marcado isotópicamente, de tal manera que nosotros luego podemos ver si está o no está. Tú vas a ver al paciente esa urea, si hay Helicobacter, la ureasa de ese Helicobacter fraccionará esa urea, como hemos dicho antes, en dióxido de carbono, que es un gas, y en amoníaco. Pero ese CO2, ese dióxido de carbono, ese carbono, hemos dicho que estaba marcado isotópicamente. Así que lo que hacemos es medir en el aire expirado de los pacientes si hay o no hay carbono isotópico, carbono marcado. Si sí que hay carbono marcado, es que hay ureasa y en consecuencia Helicobacter, y si no, pues que no hay diagnóstico. Este test, al igual que pasaba con la ureasa, es indirecto, porque yo no mido si hay o no Helicobacter, lo que yo mido es si hay o no ureasa.